Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. A continuación, presentamos una reseña académica del libro Discursos a mis estudiantes, escrito por Charles Haddon Spurgeon y publicado por la Casa Bautista de Publicaciones. Discursos a mis estudiantes es un clásico de la literatura cristiana que ha sido particularmente influyente en la formación de predicadores. Este libro recopila una serie de conferencias del conocido predicador bautista Charles Spurgeon del siglo XIX, dirigidas a candidatos al ministerio del tabernáculo metropolitano. El libro abarca una amplia gama de temas, todos centrados en la vida y el ministerio del predicador. Spurgeon toca aspectos como la importancia del llamado al ministerio, la preparación personal y espiritual, la elaboración y entrega de sermones y la importancia de vivir una vida coherente con el mensaje que se predica. La plática número 1 se titula La vigilancia que de sí mismo debe tener el ministro. Spurgeon habla sobre la seriedad y la santidad del ministerio pastoral, enfatizando la necesidad de vigilancia constante y autocrítica. La plática número 2 se titula La vocación al ministerio. Y en este capítulo, Spurgeon discute la importancia de tener un claro llamado al ministerio, destacando que no todos están destinados para este trabajo pastoral. La plática número 3 se titula La oración privada del predicador. Spurgeon indica que el predicador debe orar continuamente, pues la oración es parte de la preparación para predicar. La plática número 4 se titula La oración pública del predicador. Aquí el autor exhorta a los predicadores a hacer oraciones libres y espontáneas, que entiende son las más bíblicas. Esto implica alejarse de las oraciones escritas en manuales ministeriales y libros de oración. La plática número 5 se titula Sermones, su asunto. Spurgeon enfatiza que la predicación debe enseñar la verdad. Se deben predicar las doctrinas más sencillas de manera clara. El asunto del sermón debe resumir su enseñanza principal. La plática número 6 se titula Sobre la elección de un texto. El predicador debe escoger personalmente el texto del cual va a predicar. Spurgeon aconseja predicar de toda una variedad de textos, estudiándolos de manera continua y responsable. La plática número 7 se titula Modos de espiritualizar. Spurgeon respalda el uso de la alegoría, exhortando a espiritualizar el texto de manera responsable. La plática número 8 se titula Sobre la voz. Se dan consejos sobre cómo mejorar y cuidar la voz para la predicación efectiva. La plática número 9 se titula Sobre la atención. Este capítulo subraya la importancia de conseguir y retener la atención de la audiencia. Afirma que la atmósfera en el local donde se lleva a cabo el culto debe conducir a la adoración. El predicador debe hablar de manera sencilla y agradable. No debe improvisar el sermón ni repetir las mismas ideas una y otra vez. La plática número 10 se titula El don de hablar espontáneamente. Spurgeon advierte que este tipo de predicación no es para principiantes. Ahora bien, reconoce que hay momentos donde es necesario predicar de manera extemporánea. Su mejor consejo es mantener una vida de constante estudio que le prepare para predicar impronto. Esta técnica requiere mucha práctica, pues es fácil perder la habilidad si no se cultiva. La plática número 11 se titula Decaimientos de ánimo del ministro. La vida ministerial puede tener muchas frustraciones y causar abatimiento. Se puede perder el ánimo después de un gran logro. El éxito puede conducir al desaliento. La plática número 12 se titula Conducta del ministro en su vida ordinaria. El ministro nunca está franco de servicio. Aún en sus días de descanso, el predicador sigue siendo un ministro del evangelio. El ministro debe ser sociable y jovial. No debe acaparar las conversaciones ni andar mendigando en las mesas de las personas adineradas. El ministro debe mantenerse firme en sus principios. La plática número 13 se titula
a los que cuentan con escasos útiles para trabajar. Spurgeon recalca la importancia de tener una buena biblioteca y de dominar los libros que uno tiene. A continuación, compartimos algunas de las citas que hemos encontrado más interesantes en este libro. En la página 6 dice: en otras palabras, generalmente efectuaremos mejor la obra de nuestro Señor cuando los dones y gracias que hemos recibido nos hallan en buen orden, y lo haremos peor cuando no lo estén. Esta es una verdad práctica para nuestra guía. En la página 9 encontramos la siguiente cita: el que un predicador del Evangelio sea ante todo participante en él es una verdad simple, pero al mismo tiempo una regla de la mayor importancia. La conversión es una cosa sine qua non en un ministro. Página 26. La santidad en un ministro es su necesidad principal a la vez que su más piadoso ornamento. Página 74. No hay retórica como la del corazón, ni escuela para aprenderla fuera del pie de la cruz. Página 90. La verdadera predicación es una aceptable adoración de Dios por la manifestación que hace de sus divinos atributos. Página 262. Nunca tendremos grandes predicadores, sino hasta que tengamos grandes teólogos. Página 269. Un buen discurso improvisado no es otra cosa que la expresión de los pensamientos de un hombre práctico, de buena instrucción, que medita concienzudamente y deja que sus ideas salgan por medio de su boca al aire libre. Y finalmente encontramos una cita en la página 299. Sea cual fuere la situación en que nos hallemos, el púlpito es nuestra atalaya y el ministerio nuestra guerra. Y aun cuando no podamos contemplar la faz de nuestro Dios, confiemos siempre en Él, escudados bajo la santa sombra de sus alas. A nivel de evaluación podemos decir que Discursos a mis estudiantes es una obra profundamente arraigada en la devoción cristiana y la práctica pastoral. Spurgeon, conocido por su elocuencia y profundidad teológica, ofrece una guía invaluable para los predicadores en formación. Sus consejos abarcan desde aspectos prácticos como la elección de textos y el cuidado de la voz hasta temas más profundos como el llamado al ministerio y la necesidad de integridad personal. Una de las características más destacadas de Spurgeon es su estilo directo y apasionado. Su deseo genuino de ver a predicadores bien preparados y dedicados a su vocación se refleja en cada página. Además, ofrece consejos prácticos y anécdotas personales que le dan al libro un tono cálido y accesible. Ahora bien, a pesar de su indudable valor, es necesario tener en cuenta algunas características que limitan el uso de este libro en nuestros tiempos. En primer lugar, sus consejos y ejemplos están anclados en el contexto histórico, cultural y temporal de la Inglaterra del siglo XIX. El libro refleja los valores de la era victoriana, lo que podría requerir una interpretación y aplicación contextual en el mundo contemporáneo. En segundo lugar, el libro no es un manual de predicación como tal, sino que recalca la importancia del carácter del ministro y de los hábitos que debe cultivar. Y en tercer lugar, Spurgeon escribe en un momento donde las mujeres no eran aceptadas como pastoras ni predicadoras, lo que explica su uso exclusivo de género masculino al hablar de las personas llamadas a exponer el mensaje del Evangelio. A pesar de estas limitaciones, la contribución de Spurgeon sigue siendo pertinente por sus enseñanzas sobre la importancia del carácter, la pasión por la predicación y la dependencia del Espíritu Santo, que debe caracterizar al liderazgo cristiano. En resumen, Discursos a mis estudiantes es una obra clásica y esencial para quienes estén involucrados en el ministerio cristiano, especialmente en la predicación, ya que ofrece tanto inspiración como guía práctica para quienes desean crecer en su vocación. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.